Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo del horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy vamos a hablar de la anatomía del plexo celíaco. El plexo celíaco pertenece a una serie de red de ganglios, que son tres a cada lado, es decir, que son seis en total, que están destinados a inervar tanto simpática como parasimpáticamente las vísceras abdominales y las vísceras pélvicas, inclusive llegando a inervar tanto sensitiva, motora y autonómicamente a los genitales externos. Con respecto a los ganglios que constituyen al plexo solar o plexo celíaco, encontraríamos a los ganglios semilunares, cuya forma es de media luna, de allí su nombre, a los ganglios aórticos renales y a los ganglios mesentéricos superiores. Pasamos a la descripción de los ganglios semilunares. Los ganglios semilunares son dos masas nerviosas que se ubican a cada lado del tronco celíaco. Encontramos un ganglio semilunar derecho y un ganglio semilunar izquierdo. Su curvatura cóncava se orienta hacia superior y su curvatura convexa se orienta hacia inferior. Se le describen dos extremos, un extremo externo que recibe filetes del nervio esplácnico mayor o nervio esplácnico torácico mayor, un filete interno que recibe ramas del nervio vago derecho, del mogástrico derecho o tronco vagal posterior, y del frénico derecho también. Recibe también algunos filetes nerviosos provenientes del plexo renal, que es este que visualizamos aquí. Por lo general, el ganglio semilunar derecho es más voluminoso que el ganglio semilunar izquierdo. Y aquí podemos ver su situación. Nuevamente aquí vemos su situación a la altura del tronco celíaco. Y aquí de nuevo su situación con los filetes nerviosos que provienen del vago derecho, filetes que vienen del nervio esplácnico mayor torácico o nervio esplácnico mayor, ¿sí? Estos son los filetes nerviosos. Con respecto a las relaciones de los ganglios semilunares, estos se van a ubicar en un segmento de la denominada región celíaca de Luschka. Aquí vemos uno de los dos ganglios semilunares y en ese sector se va a ubicar en conjunto con la vena cava inferior que recibe la afluencia de la vena renal en este sector, con el tronco celíaco arterial y el plexo celíaco nervioso. Se va a ubicar en ese sector que, como mencionamos, es la región celíaca de Luschka, limitada por el hígado y limitada por estructuras del pedículo hepático. Toda la situación de los ganglios semilunares es retroperitoneal, de manera tal que su cara anterior se relaciona en todo momento con la hoja posterior de la transcavidad de los epiplones. Hacia la derecha va a estar en relación con la cabeza del páncreas, a los cuales exceden y llegan, como mencionamos recién, a la región celíaca de Luschka. Hacia la izquierda nuevamente se relacionan con el páncreas, situándose hacia posterior del páncreas, de manera tal que son retropancreáticos. Estas relaciones que estamos mencionando son compartidas para todos los ganglios que ya hemos mencionado en la diapositiva precedente, es decir, que estas relaciones que estamos diciendo, enunciando, describiendo, son tanto para los ganglios semilunares como para los ganglios aórticos renales y los ganglios mesentéricos superiores. Bien, pasamos ahora a la descripción de los ganglios aórticos renales. Son esos tres que visualizamos allí. Suelen ser tres o algunas veces suelen ser dos. Se ubican a la altura de la emergencia de las arterias renales, que allí las podemos ver. Arteria renal y arteria renal. Nuevamente allí, arteria renal y arteria renal. Estos tres ganglios nerviosos que visualizamos en este sector se corresponden con los ganglios aórticos renales, que van a conformar posteriormente el plexo renal, y van a dar filetes nerviosos directos que se dirigen hacia la cápsula suprarrenal, constituyendo el pedículo posterior de la tarjeta Bertrand, que se dirige hacia la glándula suprarrenal correspondiente, y dan, como ya mencionamos, filetes nerviosos para el plexo renal. Así también dan filetes nerviosos inferiores que después se van a anastomosar con el plexo mesentérico inferior, que después va a constituir el plexo hipogástrico, que estaría situado aquí en este sector. Las relaciones son exactamente las mismas, ¿sí? Es retroperitoneal en toda su extensión. Tienen una longitud los ganglios de 3 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho y se van a relacionar con la cara posterior de la hoja posterior de la transcavidad de los epiplones. Son retropancreáticos, son franqueados a su vez por las arterias ivénicas esplénicas, que estarían en este sector, y por la arteria mesentérica superior. Bien, con respecto a los ganglios mesentéricos inferiores, estos se ubican a la altura de la emergencia de la arteria mesentérica superior. Estarían situados aquí en este sector y se van a distribuir posteriormente con filetes nerviosos a lo largo de todo el trayecto de la arteria mesentérica superior. Con respecto a los ramos aferentes que tiene esta arteria, este plexo, perdón, van a ser el nervio esplácnico mayor
o nervio esplácnico torácico mayor, el nervio esplácnico menor, el nervio esplácnico inferior, el nervio frénico derecho y por último el neumogástrico derecho que llega hacia la cavidad abdominal, ya sabemos, como tronco vagal posterior. Bien, con respecto al nervio esplácnico mayor, este es un ganglio es un nervio de la cadena laterovertebral simpática que proviene desde los segmentos torácicos, tiene un segmento torácico en su trayecto, pero aquí nos vamos a centrar en su segmento intraabdominal. Este es el nervio esplácnico mayor, en este caso sería el nervio esplácnico mayor derecho, y en esta ilustración que visualizamos aquí le vamos a hacer zoom. Aquí podemos ver la travesía de los nervios esplácnicos claramente llegando hacia los ganglios semilunares. Entonces, el trayecto de los nervios esplácnicos en el segmento abdominal es bien corto, varía de 1,5 a 2 centímetros y llegan hacia el extremo lateral o el extremo supraexterno de los ganglios semilunares, al cuerno lateral de los ganglios semilunares. Se van a anastomosar con estos ganglios y van a dar filetes nerviosos numerosos que se van a dirigir hacia la coronaria estomáquica o también hacia las arterias renales. La sucesión de el ganglio semilunar derecho con el frénico derecho y con el nervio esplácnico mayor van a constituir toda este asa que se conoce con el nombre de asa memorable de Grisberg, que aquí la podemos ver. En esta ilustración estaría situada aquí, el asa memorable de Grisberg. Pasamos ahora a la descripción del nervio esplácnico menor y el nervio esplácnico inferior. Vamos a hacer zoom en la ilustración para poder identificar bien la disposición del nervio esplácnico inferior. Aquí podemos encontrar al nervio esplácnico inferior. Este era el nervio esplácnico mayor. Este es el nervio esplácnico menor, no es el inferior. Este es el nervio esplácnico menor. El nervio esplácnico menor tiene una longitud mayor en la cavidad abdominal que su precedente, que su mayor, y en este caso no se van a anastomosar con los ganglios suprarrenales, sino que se van a anastomosar con los ganglios aórtico-mesentéricos, perdón, los ganglios aórtico-renales y con los ganglios mesentéricos superiores, que son estos que se encuentran aquí en este sector. Y por último, este sería el nervio esplácnico inferior, que es inconstante y llega hacia los ganglios aórtico-renales, perdón, y a los ganglios mesentéricos superiores, que son estos que se encuentran acá. Bien, por último, para terminar con las ramas eferentes, perdón, ramas aferentes que reciben el plexo solar, vamos a hablar del neumogástrico derecho. Este es el neumogástrico derecho, allí lo podemos ver recorriendo la cara posterior del esófago, nuevamente acá recorriendo la cara posterior del esófago, y en esta ilustración lo podemos ver en color blanco, ¿sí? Este nervio vago derecho va a llegar individualizado hacia la curvatura menor del estómago y cuando hace un trayecto de 2 a 3 centímetros va a dar los siguientes ramos colaterales importantes. Va a dar el nervio principal de la curvatura menor del estómago, nervio principal posterior de la curvatura menor del estómago o nervio asesino del Latarjet. Va a dar filetes nerviosos que se dirigen hacia la curvatura menor del estómago, ramos gástricos, y va a dar ramos que se dirigen hacia la suprarrenal del lado izquierdo. Con respecto al nervio frénico, debemos mencionar que que es el que está llegando en este sector, se va a anastomosar de manera inconstante con el ganglio semilunar derecho. Bien, ahora, con respecto a las ramas eferentes del plexo celíaco, vamos a encontrar todas estas ramas eferentes. La más importante la más importante desde el punto de vista descriptivo es el plexo hipogástrico, en el cual nos vamos a detener un poquito más. Con respecto al plexo diafragmático inferior, este se va a formar a través de ramas que provienen de los ganglios semilunares, tanto derecho como izquierdo, y se van a dirigir junto con la arteria diafragmática inferior hacia la bóveda, hacia la curvatura cóncava de la bóveda diafragmática o de la cúpula diafragmática, y allí se van a estomazar con el frénico, dando ramos hacia el peritoneo local y dando ramos hacia los pilares del diafragma. Son filetes nerviosos que se encuentran a número de 2 o 4. Después encontramos al plexo celíaco, que seguiría a la arteria celíaca en su trayecto y va a dar ramos gástricos. Después nos encontraríamos con el plexo coronario estomáquico, que siguen a la arteria coronaria estomáquica o arteria gástrica izquierda, que es esta que encontramos acá. Este plexo nace de los ganglios semilunares y se va a distribuir a lo largo de toda la curvatura menor del estómago. Después nos encontramos nervios del estómago y nervios del hígado y el plexo hepático, que provienen de todos estos nervios, ramas desde el plexo solar, tanto de los ganglios semilunares como los ganglios aórtico-renales y los ganglios mesentéricos superiores.
Después nos encontramos con el plexo esplénico, ¿sí? Para ver el plexo esplénico vamos a apelar a otra ilustración. Acá podemos ver al plexo esplénico. Este es el plexo esplénico. El plexo esplénico sigue en todo su trayecto a la arteria esplénica. Acá podemos ver cómo la acompaña. Se va a formar por la anastomosis de ramas que vienen desde el ganglio semilunar derecho, ganglio semilunar izquierdo y nomogástrico derecho. Las ramas que vienen del ganglio semilunar izquierdo se dirigen hacia la cara posterior de la arteria y las ramas que vienen del ganglio semilunar derecho se dirigen hacia la cara anterior de la arteria. Cuando llega al hilio esplénico va a dar tres ramas colaterales o tres ramas que van a ser las siguientes. Ramas que se pierden en el tejido esplénico o el hilio del bazo, ramos gástricos y ramos que se van a perder en la curvatura menor del estómago. Bien, con respecto a los nervios de la suprarrenal, estos van a nacer a partir de los ganglios aórtico-renales y son nervios que se dirigen de manera directa hacia la cápsula suprarrenal. Según Tesquila-Target, no se han evidenciado nervios que vayan de manera directa hacia el riñón, sino a través del plexo renal. Después nos encontramos al plexo mesentérico superior. El plexo mesentérico superior se forma sobre la emergencia de la arteria mesentérica superior. Vamos a visualizar otra ilustración. Este sería el plexo mesentérico superior que se forma por la anastomosis de filetes nerviosos que provienen de los ganglios aórticos renales y algunos ganglios que provienen de los ganglios mesentéricos superiores. Se va a distribuir a lo largo de todo el trayecto de la arteria para inervar al apéndice vermicular o vermiforme, al ciego, al colon ascendente y a la parte derecha del colon transverso. Es decir, se distribuye por todo el territorio arterial, sigue la arteria. Un detalle que cabe mencionar con respecto al trayecto de los nervios que siguen en las arterias. Dice la literatura anatómica que no son esclavos de las arterias, es decir, que de existir una variabilidad en el trayecto de una arteria, los nervios no van a variar de acuerdo a la arteria su trayecto, sino que se definen su trayecto de manera independiente. Son satélites porque tienen un trayecto similar en la anatomía normal, pero cuando existe una variabilidad, una variabilidad de la arteria, los nervios no varían. Después tenemos a los plexos espromáticos u ováricos que van a destinarse a inervar tanto a los genitales internos como a los genitales externos, ¿no? Se dice que extienden su territorio hacia los genitales externos. Después nos encontramos con el plexo aórtico abdominal. El plexo aórtico abdominal se forma por los ganglios aórticos renales y desciende a lo largo de las caras laterales de la arteria aorta a través de numerosos filetes nerviosos que posteriormente van a configurar el plexo mesentérico inferior, que estaría situado en este sector a la altura de la emergencia de la arteria mesentérica inferior. El plexo mesentérico inferior luego va a dar numerosos ramos y filetes nerviosos que continúan este trayecto y van a configurar a la altura de la bifurcación de la arteria aorta abdominal al plexo hipogástrico superior. Y esto, acá ya empezamos a hablar del plexo hipogástrico. Este es el plexo hipogástrico, en este caso sería el plexo hipogástrico superior, que se forma a través de la anastomosis de los nervios precedentemente mencionados. Se forma aquí una lámina plana de nervios que luego se va a distribuir por todas las vísceras pélvicas de la cavidad pélvica para darle su inervación tanto sensitiva como motora y autonómica. En este sector se forma un nervio que la Target y Bertrand han denominado como nervio presacro. Entonces, bien, ya hicimos la introducción respecto al plexo hipogástrico, se forma en este sector, aquí estaría el nervio presacro, y luego, descendiendo 5 o 6 centímetros, se configura el plexo hipogástrico inferior. Desde el plexo hipogástrico inferior se forma, o sea, se continúa como nervio hipogástrico, y este nervio va a franquear la vena ilíaca común, en este caso sería la vena ilíaca común izquierda o vena ilíaca primitiva izquierda, y se va a dirigir hacia el ángulo del promontorio para posteriormente en un trayecto de 5 o 6 centímetros bifurcarse en una hoja derecha y una hoja izquierda, ¿sí? Acá podríamos ver, teníamos una ilustración de las ramas de bifurcación, esta sería la rama derecha y rama izquierda de bifurcación del nervio hipogástrico, del plexo hipogástrico inferior. Se bifurca se bifurca en forma de una Y, y en la horquilla de la Y va a contener al recto. Antes de llegar al recto, se van a anatomosar estos nervios entre sí, configurando plexos nerviosos a la altura del espesor del mesocolon sigmoides o mesosigmoide. Bien, aquí algunas de las relaciones con las estructuras vasculonerviosas y viscerales que se encuentran en la cavidad pélvica, ¿no? Este es el trayecto de todo el nervio presacro, así que se continúa como nervio hipogástrico. Esto es plexo hipogástrico inferior y vemos cómo tiene una relación íntima con el uréter, con la arteria ilíaca interna, con la vena ilíaca interna,
A su vez, es atravesado por las arterias genitovesicales y arteria umbilical. Acá vemos la arteria umbilical. Mantiene relaciones también con el conducto deferente. Allí lo podemos ver. Cómo se distribuye a lo largo de toda la cavidad pélvica, ¿no? Esto es anterior y esto es posterior. Cabe destacar que el plexo hipogástrico recibe algunos ganglios provenientes del simpático lumbar, ¿no? Que serían estos. Ganglios provenientes del simpático lumbar. Muy bien, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia la espero en los comentarios y nos veremos en el próximo video. Saludos.